Baluarte de la Verdad. Un ministerio sin ánimo de lucro para difundir la sana doctrina. Según nos ha llegado por la revelación de Dios, que nos fue dada a través de los santos profetas y apóstoles del Señor Jesucristo, contenida en los 66 libros de la Biblia que conforman las Santas Escrituras, las cuales son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Buenas a todos, hoy es domingo 19 de octubre del 2025, este ya es nuestro quinto podcast. En el día de hoy vamos a abordar el tema de los santos de los últimos tiempos, o más conocido comúnmente como los mormones. Vamos a estudiar quiénes son, de dónde vienen, qué profesan y el peligro que representan para la fe cristiana. En el día de hoy, como es ya costumbre, me acompaña mi hermano Raúl Díaz, quien nos va a ayudar a esclarecer esta situación y edificar a la iglesia en un tema de su interés. Buenas a todos, es un gran placer estar aquí acompañándolos a ustedes en este hermoso programa. Vamos hoy a tratar de abundar un poco en qué profesan estas personas. Como siempre, mi hermano, si pudieras darnos ya una introducción. Bueno, comencemos. Los autoproclamados santos de los últimos días son una secta fundada por el también autoproclamado profeta Joseph Smith en 1830. Este pseudo mensajero, originador del mormonismo, contemporáneo de William Miller, no sé si le suena este nombre ya. El motor detrás de Ellen G. White. Así es, hermano. El padre de la herejía adventista. Se atrevió a decir que en estos últimos días todas las demás iglesias eran apóstatas y solo su revelación era confiable para la salvación y la instrucción. Las doctrinas de esta secta y que la hacen tan nociva se basan en varios libros sagrados. Primero, la Biblia y segundo, el libro de Mormón en 1830. Tercero, Doctrina y Convenios en 1835. Cuarto, Perla de Gran Precio, publicado en periódicos de la misma organización. Este último libro no es considerado canónico por el grupo conocido como Remanente de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esto es una subdivisión de ellos mismos, ¿eh? Así es. Sin embargo, otros movimientos dentro de la secta sí lo reconocen como inspirados. Los mormones, con menos de 200 años, ostentan un incesante obra proselitista, tanto que en Estados Unidos hay 6.641.886 mormones. Cabe mencionar que, al igual que Russell, Smith guardaba estrecha relación con la hermandad masónica. Había sido iniciado en el grado de maestro masón en la logia de Ontario número 23 de Canandaigua, Nueva York. Este hombre fue tan impopular en su tiempo que murió baleado por una turba enfurecida, que se abrió paso hasta su celda y murió linchado junto a su hermano, cayendo de entre sus manos un amuleto de Júpiter que demostraba su devoción a la magia y el ocultismo. Wow, tremendo fin. Ahora, examinemos la fiabilidad del proceso sobre el cual se sostiene el mormonismo. La primera visión y la traducción del libro de Mormón. El relato oficial es que en 1820, cuando Joseph Smith tenía solo 14 años, en un tiempo de oración, vio sobre él, en el aire, a dos personajes. Uno de ellos señaló al otro y exclamó: "Este es mi hijo amado, escúchalo". Después uno de los dos personajes le dijo que todas las iglesias estaban equivocadas. Hermano, esto es típico en todas las sectas. Sí, ya cuando tú ves que hay un mensajero divino que te dice que todas las iglesias están mal y lo que te van a decir a ti es lo que está bien, ya tú sabes que eso va a terminar mal. Tremendo. Tiempo después, Smith proclamó haber recibido unas planchas de oro con inscripciones en alfabeto egipcio reformado, inexistente según los lingüistas, pero bueno, tras ser instruido por un ángel llamado Moroni para llevar a cabo la traducción, en la que se sirvió de unas piedras identificadas por el ángel como los bíblicos Urim y Tumim. Debido a sus problemas ortográficos, Smith se valió de la ayuda de su vecino Martin Harris, hombre acaudalado con problemas de identidad religiosa, pues llegaría a cambiar 5 veces de religión. Bueno, el método de traducción era el siguiente. Diariamente, Harris y Smith se reunían en casa de este. Smith introducía su cabeza en un sombrero. Las planchas de oro solían estar en otra habitación. Luego, en presencia de Harris, colocaba también las dos piedras videntes que le permitían traducirlas. Harris nunca vio las planchas de oro. En cierta ocasión, Smith permitió a Harris llevarse las primeras 116 páginas de la traducción. La mujer de Harris, sospechando un fraude, le comentó la posibilidad de que Smith estuviera inventando el texto sobre la marcha. Aunque viéndolo así de afuera, creo que yo haría lo mismo que esta mujer, mi hermano.
Así es, hermano, es que esto huele a tremendo fraude. Así que, pretendiendo desenmascarar a Smith, decidió retener el texto traducido e hizo creer a su marido que lo había extraviado. De ser un fraude, Smith produciría una segunda versión que diferiría de la primera, pero en lugar de recomenzar el proceso partiendo de las mismas planchas, Smith alegó que el ángel le había prohibido valerse del original. ¡Wow! Tremendo esto. Oye, me sorprende la astucia de la mujer, pero más me sorprendió la habilidad de Smith. En castigo por su negligencia, obligándole entonces a acudir a otros escritos en los que relataba la misma historia, pero de manera algo distinta, agregó que tal evento había sido previsto al momento de la confección de las planchas de oro. La familia de Harris, lógicamente, tomó esta explicación como una evidencia del engaño, terminando así toda la colaboración. Esto es de esperarse, mi hermano. Wow. La importancia de esta experiencia es de trascendencia capital para la teología mormona. El dirigente y apóstol de la secta, David O. McCain, ha señalado claramente que las suposiciones y visiones dadas a Joseph Smith es el fundamento de esta iglesia. Así es, lo mismo pasa con los escritos de Ellen G. White. Por eso es que estas sectas son tan fáciles de destruir, porque se remiten a dos personas que eran, en el mejor de los casos, analfabetos. Exactamente. Sería de esperar que esta visión de radical importancia hubiese sido registrada desde el principio entre los recuerdos y testimonios del futuro profeta. Lo cierto es que no fue así. Los mismos mormones se han visto obligados a reconocer que el relato oficial de la primera visión de Joseph Smith y las visiones del ángel Moroni fueron publicadas por primera vez en 1842, es decir, 22 años después de acontecidos los hechos. ¿Hasta qué punto este retraso resulta absurdo? Podemos verlo en el hecho de que la secta fue fundada oficialmente en el 1830, el mismo año de publicación del Libro de Mormón. ¿A qué se debería entonces que la piedra básica, la visión divina de Smith sobre lo que está edificada la secta de los mormones, no fuera mencionada por el profeta sino 22 años después de los acontecimientos? Bueno, echemos un vistazo a la etimología. Muchos simpatizantes dicen que como los idiomas y lenguajes tienen pocas variaciones, sí se puede rastrear el origen de la palabra mormón. Pues como en inglés, bueno se dice good, en danés, good, en godo, goda, en alemán, gut, en holandés, goed, en latín, bonus, en griego, kalos, en hebreo, top y en egipcio, mon. De modo que añadiendo la contradicción mor, tenemos la palabra mormón, que significa literalmente muy bueno o más bueno. Dios mío. ¡Qué enredo! Sí, exacto, un trabalengua. Pero esta etimología no es del todo confiable y el significado etimológico no aporta mucho para entender el fenómeno, por lo que iremos directo al análisis histórico. Eso mismo estaba pensando, que aunque ellos traten de defender una etimología como una respuesta, al final no dicen nada. Exacto, no tiene lógica ninguna. Pudiéramos empezar recordando que igualmente fue en el siglo XIX, exactamente en 1870, cuando Charles Taze Russell fundó la secta que para 1931 sería conocida como los Testigos de Jehová. Hermano, disculpa la interrupción, pero este tema sería muy bueno abordarlo en el próximo podcast. Sí, sería muy interesante porque ya cerraríamos el ciclo de los movimientos heréticos que se levantaron en el siglo XIX. Y como venía comentando, no solo fue Charles Russell, también Ellen G. White dio forma a la secta adventista paralelamente, movimiento sectario que ya abordamos la semana pasada. Ahora, en 1820, siendo Smith un joven de 14 años, se sentía confundido a causa de las ideas distintas que se enseñaban sobre religión. Cierto día leyó Santiago capítulo 1 versículo 5 y fue a un bosque para orar y saber cuál iglesia era la correcta. Como le gustan estas experiencias místicas a todos estos falsos profetas, es increíble. Bueno, según el testimonio de Smith, Dios el Padre y Jesucristo aparecieron a él en un pilar de luz y le dijeron que no debería unirse a ninguna de las iglesias existentes. Wow. Por Dios. ¿Tú sabes qué me causa mucha curiosidad? Que esto pasó hace 200 años nada más. Wow, tremendo. Bueno, y entonces, ¿cómo se salvaban la gente desde la iglesia primitiva hasta que llegara Smith? Eso es una pregunta muy importante, hermano, y que no puede responder ninguno de estos sectarios. Y entonces Dios fue tan injusto que tuvo a la iglesia en una condición donde no había posible verdad hasta que llegan ellos. Bueno, y con esta aparición, supuestamente el Padre y Jesucristo le otorgaron autoridad para producir escrituras adicionales a la Biblia a Joseph Smith. Y sigue contando que él fue dirigido por un ángel llamado Moroni a encontrar unas planchas de oro con el mensaje que él debía traducir al inglés.
Entonces Smith traduciría las planchas por el método que mencionaste anteriormente y finalmente se completaría así lo que sería el Libro del Mormón. Y después que fuera impreso, Smith y otros organizaron una iglesia. Sería en 1831 cuando Smith y sus primeros fieles se mudaron a Kirtland, Ohio, y establecieron un asentamiento en el condado de Jackson, Missouri, donde pensaban establecer sus cuarteles generales. En 1833, los colonos de Missouri los expulsaron violentamente y los mormones fracasaron en la subsiguiente operación paramilitar para recuperar la tierra. Porque movimientos paramilitares y todos tenemos. Bueno, sí, ellos se valían de todos estos métodos. A pesar de lo anterior, el movimiento consiguió expandirse a Kirtland, pero debió irse de allí abruptamente en 1838, luego de un escándalo económico que provocó diversas desafecciones y por el cual Smith debió enfrentar varias demandas por enriquecimiento indebido y la creación de un banco ilegal. Hermano, que en ningún lugar lo querían, es que se le veía el cartel de estafador ahí. En 1839 se instalaron en la ribera del Mississippi, donde fundaron la ciudad de Nauvoo, la cual comenzó a crecer rápidamente por la labor misionera. Por esta época, Joseph Smith comenzó a introducir la poligamia entre sus más allegados y establecer nuevas ceremonias que supuestamente permitían a los justos convertirse en dioses. Sí, es muy curioso que al final siga siendo el mismo intento del hombre por querer ser Dios. Bueno, en 1844 ya había una gran persecución en contra de Joseph Smith. Fue encarcelado y mientras estaba preso, una turba asaltó la cárcel y mató a balazos a Joseph Smith y a su hermano Hiram. Es que por más que se fuese, no lo quieren en ningún lado. Definitivamente. Fueron hasta la cárcel y lo mataron. La doctrina de la poligamia, impulsada originalmente por Smith, se fortaleció públicamente en el 1852. 10 años después se empezaron a promulgar en Estados Unidos leyes contra esta práctica. En 1885 el estado de Idaho la prohibió, decisión ratificada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1890. De este modo, los mormones perdieron su derecho al voto. Posteriormente, algunas iglesias mormonas como la IJSUD abandonó oficialmente la poligamia, mientras que otras como la IFJSUD todavía la practica. Es digno destacar que este movimiento es muy peligroso. Ahora te voy a pedir, mi hermano, que tú resumas en diferentes puntos los peligros más evidentes de este movimiento, ya que en el estudio anterior de los adventistas fueron muy buenas las menciones de las citas de las doctrinas más nocivas. Sí, hermano, no pretendo extenderme. Me limitaré a enumerar las doctrinas heréticas que caracterizan a esta secta de hijos del diablo con su bibliografía. Vamos a hacerlo de la misma manera que en el podcast anterior. Comienza tú. Los escritos de la IJSUD claramente enseñan que la marca que Dios puso a Caín, el primer asesino de la historia, que mató a su hermano Abel, fue el de ser de piel negra, lo cual denota racismo. El libro de Mormón tuerce la Biblia y también le añade a las escrituras 3 libros. Bueno, hermano, escucha lo que dijo Smith. Tiempo atrás, Dios Altísimo fue un hombre y que Dios no fue eterno desde el principio. Diario de los Discursos, volumen 6, página 3. Wow, te traigo otra más fuerte. El Jesús mormón es un Jesús diferente al de la Biblia. Los líderes mormones han admitido que ellos creen en otro Jesús, no en el Jesús histórico y bíblico del cristianismo. Ver Insing, mayo 1977, página 26. Hermano, no te pierdas esta. Smith afirmó que hay muchos dioses. Diario de los Discursos, volumen 6, página 5. No, pero esto no se acaba aquí. Smith declaró que la Trinidad la conforman 3 dioses. Es decir, era triteísta. Enseñanza del profeta Joseph Smith, página 370. Smith dijo que nuestra mayor responsabilidad es cuidar a nuestros muertos. Diario de los Discursos, volumen 6, página 7. Smith también afirmó que en la luna hay hombres que se visten como cuáqueros y viven hasta tener casi 1000 años. ¡Wow! Tremendo. Ahora me pregunto, dado que se equivocó en lo de la luna, ¿sería seguro confiar en él con respecto al camino para llegar al cielo? Bueno, a lo mejor los hombres están escondidos dentro de los cráteres y no lo hemos visto. Esto lo dijo en Diario de la Mujer Joven, volumen 3, páginas 263 y 264. Enseñan que Dios no es espíritu, sino carne. Logan Journal, el 14 de marzo de 1911. Doctrinas y Convenios, 130-22. Afirma que la caída del hombre fue un paso necesario para el plan de vida y causa de grandes beneficios para toda la humanidad. Wow, ni el calvinismo supralanzariano se atrevió a tanto.
Principios del Evangelio 31, también Doctrinas de Salvación 1:108 y en el Libro de Mormón 2, Nefi 2:25. Poligamia. Cuando Smith fundó la iglesia mormona, él incluyó esta advertencia en su libro de Mormón. Ningún hombre deberá tener más de una sola esposa y no deberá tener concubinas en lo absoluto. Jacobo 2:23. Pero después de unos años, Smith recibió otra supuesta revelación y dijo: la poligamia, tener más de una esposa o concubina, está permitida para todos los miembros de nuestra organización. Bueno, como si esto fuera poco, también afirmó que Jesús fue concebido por Adán, nuestro Padre Celestial. El Diario de los Discursos 1:50 y 51. Los mormones presentan a Jesús como un hermano del maligno que quería ser el salvador del mundo. Cita el Evangelio a través de los tiempos, página 15, por Mr. Hunter. Los mormones escriben: y el Señor Dios le habló a Moisés diciendo: aquel Satanás a quien tú has ordenado vino ante mí diciendo: mira, aquí estoy, envíame, yo seré tu hijo y redimiré a toda la humanidad. En verdad lo haré. Por lo tanto, confiere sobre mí tu honor. Pero mira, mi hijo amado, quien fue mi amado y escogido desde el principio, me dijo: Padre, que se haga tu voluntad y que la gloria sea tuya por siempre. La perla de gran precio, Moisés 4:1-2. Wow, ya este hombre ni C.S. Lewis y R. Tolkien juntos le hacen nada. Pero esto sí está duro. Los mormones dicen que Jesús estuvo casado y era polígamo. Brigham Young, el sucesor de Smith, escribió que Jesús se casó con las hermanas de Lázaro, María y Marta, en las bodas de Caná, y que luego se casó con María Magdalena. Tremendo. El bautismo de los muertos. Enseñan que en 1 Corintios 15:29 dice que hay que bautizarse por los muertos. A ver, aquí quiero aclarar algo. Es verdad que este versículo está, pero Pablo ni lo afirma ni lo condena. Es que la iglesia de Corintios estaba tan mal que a Pablo no le dio tiempo a abordar todos los problemas. Y además, eso es una mala exégesis, porque en 1 Corintios 15 el tema fundamental es la resurrección de los muertos. Así es. Y Pablo lo que señala es que entonces qué coherencia tendría que se bautizaran por los muertos si ellos creían que los muertos no resucitaban. Y escucha este punto, hermano. El Jesús de los mormones cometió asesinatos. Al Jesús de los mormones le daban ataques de furia y destruía ciudades enteras. O sea que era un tipo de Hulk. Mataba a niños y mujeres inocentes y le salvaba la vida a personas culpables. Ver el libro de Mormón 3, Nefi 8 y 9. Bueno, para esto seguramente se inspiraron en los pseudoevangelios de Felipe y Tomás, donde se hablan disparates de este tipo. Wow. También el Jesús de los mormones no tiene una relación personal con nosotros. Los mormones califican esto como algo falso y arrogante, peligroso, inapropiado y parte del sistema planeado por el maligno. Ver la publicación Desert News en la sección Noticias de la Iglesia, página 5, marzo 5 de 1892, por el anciano Bruce McConkie. El Jesús de la religión mormona necesitó ayuda para la creación. El Jesús mormón fue ayudado en su trabajo por el creador Joseph Smith, Adán y muchos otros, incluyendo a Noé. Ver la doctrina mormona, página 169, por el anciano Bruce McConkie. La salvación por obras. Al igual que la Iglesia Católica, los mormones enseñan la salvación por obras. En los artículos de fe de la Iglesia mormona, ellos declaran: el dogma sectario de la justificación por la fe solamente ha ejercido una influencia para el mal desde los primeros días del cristianismo. ED 1925, página 479. Esto es un ataque directo a la Iglesia protestante, definitivamente. Jesús fue concebido por Adán, nuestro Padre Celestial, el Diario de los Discursos, página 1, 50-51. Y por último, creen que hay 3 diferentes niveles de reinos en la vida venidera: el reino celestial, el reino terrenal, el reino celestial y las tinieblas exteriores, donde la raza humana terminará, dependiendo de lo que hayan creído y hecho en esta vida mortal. ¿Qué dice la Biblia, hermano, con respecto a todo esto? Bueno, este sistema humano diabólico difiere en gran manera con lo que la escritura bíblica enseña. Jesús fue verdadero hombre y verdadero Dios. Él es hombre, 1 Timoteo 2:5. Y también es verdadero Dios, 1 Juan 5:20. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, Romanos 9:5. Él estaba presente cuando el mundo fue creado, Génesis 1:1 y 26. En este versículo específicamente Dios expresa en plural, hagamos. Y aunque puede ser un plural majestático, no necesariamente esa es la única interpretación. Porque también tenemos Juan 1:1, Hebreos 1:2,
desde los tiempos pasados, desde la eternidad. Él ya era hijo cuando Dios lo envió, Juan 3:16, Isaías 9:6. Ya era hijo cuando el mundo fue creado, Hebreos 1:2. Y el Padre amaba al Hijo desde antes de la fundación del mundo, Juan 17:24. Si estas verdades fueran negadas, todo estaría perdido. Dios se ha revelado en su Hijo. El Hijo reveló al Padre, Juan 1:18 y 14 del 9 al 11. También la Escritura advierte en contra de añadir a lo que Dios ha dicho. No podemos añadirle a la Biblia como estos mormones que le añadieron 3 libros. Proverbios 36, Apocalipsis 22:18. La Biblia también enseña que por gracia fuimos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 y 9, Habacuc 2:4, Romanos 3:30. El Dios de la Biblia no necesita ayuda de nadie. Isaías 63:5, Isaías 59:16. Solo hay un Dios, no muchos dioses, como dijo Smith. Deuteronomio 6:4, Isaías 43:10, 44 del 6 al 8, Primera de Timoteo 2:5, Juan 17:3, Romanos 3:30. Él siempre ha sido y siempre existirá. Deuteronomio 33:27, Salmos 92. Primera de Timoteo 1:17, y que Él no fue creado, sino que Él es creador. Génesis 1, Salmo 24:1, Isaías 37:16, Él es perfecto y nadie más es igual a Él. Salmos 86:8, Isaías 40:25. Dios el Padre no es un hombre, ni nunca lo ha sido. Primera de Samuel 15:29, Oseas 11:9. Él es espíritu, Juan 4:24, y un espíritu no está hecho de carne y hueso, Lucas 24:39. No hay otro Jesús, Hechos 4:12, Primera de Timoteo 2:5. Dios no es carne, es espíritu, Juan 4:24, Segunda de Corintios 3:17. Solo Jesús fue Dios hecho carne, Juan 1:24. Jesús no puede ser hermano del maligno, Dios mío, pues Él lo niega, Juan 14:30, Segunda de Corintios 6:15. Y la Biblia deja en claro que al hombre le esperan 2 destinos, el cielo si fue salvo, Mateo 25:34, y el infierno si no lo fue, Mateo 25:41. Y así pudiéramos desmentir cada postulado de esta secta maligna, pues la Biblia los condena cuando dice, Gálatas del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema significa maldito, separado de Dios. Bíblicamente eso es Joseph Smith, un maldito, según Gálatas 1 del 6 al 9, y separado de Dios todo el que lo siga. Hermano, ¿puedes dar unos consejos útiles para poder lidiar con esta secta? Sí, en primer lugar lo que recomendamos contra todas las sectas: estudiar y prepararse para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que vive en nosotros. Esto no es algo opcional. Esto es un mandamiento que encontramos en Primera de Pedro 3:15. La gente piensa que es una exhortación, algo que Dios te dice, mira, si quieres, prepárate. No, es un mandamiento. Tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa. Este consejo es útil contra toda clase de mal, pero es el más ignorado en el contexto actual de la iglesia. Segundo consejo que pudiera dar es estar firme en la fe. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Un tercer consejo sería que no creamos a cualquier cosa. Mucho cuidado con las nuevas doctrinas y revelaciones, pues como está escrito, Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hermano, fíjate que es muy curioso que casi todas las herejías coinciden en ser un resurgir, un avivamiento de una herejía que se dijo anteriormente. Me parece que a esto es a lo que se refiere realmente Salomón. Por ejemplo, los testigos de Jehová que abordaremos la próxima semana son un resurgir de la misma herejía arriana. Exacto. En un plano más práctico, les pudiéramos aconsejar no dejarse llevar por nuestra engañosa imaginación, no escuchar las nuevas revelaciones, palabras engañosas de pseudoprofetas que se levantan hoy con un mensaje tan antibíblico como este. Bueno, vamos resumiendo entonces.
Esta secta es muy venenosa y por desgracia tiene como nombre uno de los engaños más infames que he visto. Estos fueron fundamentados sobre la mentira y la rebeldía, con un marcado odio a la Iglesia Universal de Jesucristo, y en su nombre, que toman en vano, han levantado doctrinas tremendamente destructivas. Así que como hijos de Dios estamos llamados a denunciar enérgicamente la mentira de esta falsa iglesia, de los mal llamados santos de los últimos días. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Ya la próxima semana, Dios mediante, nos encontraremos nuevamente aquí, mi hermano Raúl Díaz y yo, para compartir sobre otro movimiento herético, en este caso los mal llamados testigos de Jehová. Sin más, Dios continúe bendiciéndoles.